En una mañana lluviosa, una niña de la calle encuentra 3 bebés abandonados en una canasta lujosa. Sin saberlo, se convierte en el blanco de una peligrosa red que involucra secuestro, herencia y traición familiar. Pero con valentía y amor, enfrentará fuerzas poderosas para proteger las únicas vidas que confiaron en ella. La lluvia castigaba las calles de la Avenida de la Reforma, mientras Raquel, una niña de 7 años, se encogía bajo la marquesina de un edificio lujoso. Su pequeño cuerpo flacucho temblaba bajo el vestido descolorido, y sus pies descalzos estaban lastimados de tanto andar por las calles de la Ciudad de México. En sus manos callosas sostenía un puñado de flores marchitas que había intentado vender durante todo el día. Raquel había llegado del interior de Oaxaca hacía 2 años, traída por una tía, que prometió cuidarla después del fallecimiento de sus padres en un accidente. Pero las promesas se disolvieron como azúcar en el agua, y en poco tiempo, la niña se vio sola en las calles de la metrópolis más grande de México. «Joven, ¿compra una florecita?», preguntaba con voz dulce a los transeúntes apurados que pasaban protegidos por paraguas caros. La mayoría ni la miraba. Para ellos, Raquel era invisible, solo una niña más en las estadísticas de la desigualdad social que asolaba el país. El cielo se oscureció completamente cuando la lluvia finalmente paró. Raquel guardó las flores restantes en una bolsa de plástico y decidió caminar hasta el parque de la Alameda, donde solía dormir escondida entre los árboles densos. El guardia de seguridad del parque, don Benedicto, fingía no verla entrar después del horario de cierre. Era un acuerdo silencioso entre los dos. «A dormir temprano hoy, niña», dijo Benedicto abriendo un pequeño hueco en la reja lateral. «Hoy hay patrulla de la Guardia Municipal». Raquel asintió y se deslizó dentro del parque, conociendo cada centímetro de aquel lugar como la palma de su mano. Caminó silenciosamente entre los árboles centenarios hasta llegar a su escondite habitual, un pequeño claro protegido por arbustos densos donde guardaba un trozo de cartón y una manta. «Vieja», fue entonces cuando escuchó un llanto débil, casi imperceptible. Luego otro, un poco más fuerte. Y entonces un tercero. Raquel se congeló, sus sentidos agudizados por años viviendo en las calles. Lentamente, siguió el sonido hasta un conjunto de árboles más alejado. Escondida detrás de un tronco ancho, había una canasta. No una canasta cualquiera, sino algo que parecía salido de una tienda de artículos para bebés de lujo. Estaba revestida con tela satinada blanca y tenía un lazo azul marino en el asa. Raquel se aproximó cautelosamente. El llanto venía de dentro. Con manos temblorosas, apartó delicadamente la tela que cubría el contenido de la canasta y jadeó. 3 bebés idénticos, quizás de pocos meses de vida, vestidos con mamelucos azules de algún material caro que Raquel jamás había tocado antes. Tenían cabellos oscuros y ojos almendrados que la miraron entre lágrimas. Uno de ellos extendió su manita regordeta en su dirección. «Dios mío», susurró Raquel mirando a su alrededor. No había nadie, solo ella y 3 bebés, abandonados en el parque en una noche fría. Su primer instinto fue llamar a don Benedicto, pero algo la detuvo. ¿Y si fuera algún tipo de trampa? ¿Y si la culparan? O peor, ¿y si llevaran a los bebés a algún albergue horrible como aquel donde ella estuvo brevemente cuando llegó a la Ciudad de México? Raquel se acordaba bien de las historias que había oído sobre el sistema de acogida. Niños separados, maltratados, olvidados. Su corazón se encogió al pensar en los 3 pequeños bebés pasando por aquello. «No voy a dejar que esto les pase a ustedes», murmuró decidida. Con cuidado tomó la pesada canasta y, verificando que no hubiera nadie cerca, salió del parque por el pasaje secreto que solo ella conocía. Una falla en la cerca próxima a la calle de Madero. El almacén abandonado donde Raquel había encontrado refugio recientemente quedaba a 15 minutos de caminata. Era un antiguo depósito de una tienda departamental que había quebrado. La niña había descubierto una entrada por la parte trasera, donde una ventana rota le permitía escabullirse dentro. El lugar estaba lleno de cajas vacías y maniquíes rotos, pero era seco y relativamente seguro. Con mucho esfuerzo, Raquel logró llevar a los bebés hasta allí. Lloraban más fuerte ahora, probablemente con hambre. La niña colocó la canasta en el rincón más limpio que encontró
e intentó calmarlos. «Shh, todo va a estar bien», ella susurraba, acariciando las cabecitas suaves. «Voy a cuidar de ustedes». «¿Pero cómo?» Ella no tenía comida adecuada para bebés, ni pañales ni biberones. Todo lo que tenía eran algunas monedas que había ganado vendiendo flores, apenas suficientes para un pan. Sentada al lado de la canasta, Raquel miró los pequeños rostros idénticos y tomó una decisión. Necesitaba diferenciarlos de alguna forma. Tomó 3 cintas de colores que usaba para atar los ramos de flores, una roja, una verde y una amarilla, y las ató delicadamente en la muñeca de cada bebé. «Tú vas a ser Miguel», dijo al bebé con la cinta roja, recordando el nombre de un niño gentil que una vez había compartido su merienda con ella. «Tú vas a ser Rafael», continuó, hablando con el bebé de la cinta verde en homenaje al santo protector de los niños que su abuela tanto mencionaba. «Y tú serás Gabriel», finalizó con el bebé de la cinta amarilla, completando la tríada de los ángeles. Mientras acunaba a los 3 bebés, un movimiento inusual comenzó a ocurrir a 12 cuadras de allí, en el penthouse de uno de los edificios más lujosos de la avenida Presidente Masaryk. Luces eran encendidas, personas entraban y salían apresuradamente, y coches de lujo llegaban en secuencia. Raquel no tenía idea, pero los 3 pequeños bebés que ahora dormían en sus brazos eran el centro de una trama que involucraba a una de las familias más poderosas e influyentes de México. Una trama cuyas consecuencias ella comenzaría a sentir muy pronto. La noche avanzaba y el cansancio finalmente venció a Raquel, que se quedó dormida abrazada a la canasta. Sus sueños, por primera vez en mucho tiempo, no fueron sobre huir o sobre el hambre, fueron sobre una familia. Ella y 3 niños corriendo en un campo verde, bajo un cielo azul y brillante. El día amaneció con una claridad que entraba por las rendijas del tejado del almacén. Raquel se despertó sobresaltada con el llanto de los bebés. Estaban rojos y agitados, ciertamente hambrientos. «Necesito conseguir comida para ustedes», murmuró preocupada. Mirando a su alrededor, improvisó una cuna con cajas de cartón y la manta que usaba. Colocó a los bebés con cuidado y se quedó contemplándolos, dividida entre la necesidad de salir a buscar ayuda y el miedo de dejarlos solos. Los pequeños la miraban con confianza absoluta, como si supieran que aquella niña flacucha era su única esperanza. Fue esa mirada la que dio a Raquel el coraje necesario para actuar. «Volveré pronto, lo prometo», susurró besando cada frentita suave antes de salir rápidamente por la ventana rota. Lo que ella no sabía era que los 3 ángeles que el destino había puesto en su camino cambiarían su vida para siempre, y ella cambiaría la de ellos. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. En las alturas del barrio de Polanco, en una imponente mansión protegida por muros altos y sistemas de seguridad avanzados, Bernardo Alburquerque Mendoza caminaba de un lado a otro en su oficina revestida de madera noble. A sus 35 años, era el presidente del Grupo BAM, un conglomerado de empresas que iba de la construcción civil a la tecnología, un imperio construido por su padre y ampliado exponencialmente por sus propias manos. En aquel momento, sin embargo, nada de eso importaba. Su rostro, generalmente compuesto para las portadas de revistas de negocios, estaba transfigurado por la angustia. Ojeras profundas revelaban que no dormía hacía más de 48 horas desde que sus trillizos de 3 meses habían desaparecido junto con el coche donde estaban. ¿Alguna noticia?, preguntó por 10ª vez al jefe de seguridad, un hombre de expresión dura llamado Silveira, ex policía federal que comandaba un equipo de 15 personas en la búsqueda. «Todavía nada, doctor Bernardo. Las cámaras de seguridad de la región donde el coche fue encontrado estaban desactivadas. Parece planeado». Bernardo se pasó las manos por el cabello oscuro, despeinándolo aún más. Se volvió hacia la ventana que daba vista a los impecables jardines de la mansión. En algún lugar allá afuera, sus hijos estaban perdidos. Miguel, Rafael y Gabriel, los herederos del imperio BAM, desaparecidos sin dejar rastro. «Doctor», llamó Silveira, «la prensa está reunida en el portón. Quieren un posicionamiento oficial.
«Que se vayan al diablo», vociferó Bernardo, volviéndose con los ojos chispeantes. «Mis hijos están desaparecidos y mi esposa en coma en el hospital. No voy a dar explicaciones a nadie». Teresa, su esposa, estaba internada en la UCI del hospital ABC después del accidente. El conductor que la llevaba a ella y a los niños había perdido el control del coche en el circuito interior y el vehículo había caído parcialmente al río. Teresa fue rescatada inconsciente, pero cuando los bomberos volvieron para retirar a los bebés, simplemente ya no estaban allí. Nadie vio nada, nadie sabía nada. «Señor», insistió Silveira, «necesitamos considerar aumentar la recompensa. $1.000.000 puede no ser suficiente para quien sabe algo arriesgarse a involucrarse». Bernardo asintió con un movimiento de cabeza. «5 millones. Y quiero panfletos por toda la ciudad, anuncios en todos los periódicos, televisión, radio, internet, vallas publicitarias, lo que sea posible. Quiero el rostro de mis hijos en cada centímetro cuadrado de esta ciudad». «Sí, señor», respondió Silveira, haciendo anotaciones rápidas en su tablet. La puerta de la oficina se abrió y Augusto Alburquerque, padre de Bernardo y fundador del grupo BAM, entró con su habitual pose imponente. A sus 72 años, todavía era una figura impresionante, con cabellos grises perfectamente peinados y un traje impecable. «Bernardo, ya necesitamos hablar», dijo con su voz grave y autoritaria. Silveira se retiró discretamente, dejando a padre e hijo a solas. Augusto caminó hasta el bar en la esquina de la oficina y se sirvió un whisky. «Estoy preocupado por el impacto de todo esto en los negocios», comenzó, sin rodeos. «Las acciones ya cayeron 4% hoy». Bernardo miró a su padre con incredulidad. «Mis hijos desaparecieron. Teresa está entre la vida y la muerte. ¿Y usted está preocupado por el precio de las acciones?». «No seas ingenuo», replicó Augusto con frialdad. «El grupo BAM emplea a más de 20.000 personas. Cualquier inestabilidad afecta a todas esas familias. Es nuestra responsabilidad mantener la confianza del mercado. Mi única responsabilidad ahora es encontrar a mis hijos», rebatió Bernardo, acercándose a su padre con el rostro tenso. «Hay que descubrir lo que realmente sucedió en aquel accidente». Augusto levantó una ceja. «¿Qué está insinuando?». «Nada todavía, pero es mucha coincidencia que el sistema de seguridad del coche haya fallado justamente cuando pasaba por un tramo sin cámaras de vigilancia. ¿No cree?». Un silencio pesado se instaló entre los dos. Augusto bebió su whisky, el rostro una máscara impenetrable. «Cuidado con sus teorías conspiratorias, hijo. Concéntrese en encontrar a los niños y deje las investigaciones para la policía». En ese momento, el celular de Bernardo sonó. Era del hospital. Su corazón se aceleró mientras atendía. «Señor Mendoza, aquí es la doctora Olvera». Su esposa presentó mejoría en los signos vitales, pero aún no hay previsión para que despierte del coma. Pensé que le gustaría saber. «Gracias, doctora. Estaré ahí en 1 hora», respondió Bernardo colgando con un suspiro. «Al menos una noticia no completamente mala». «¿Teresa?», preguntó Augusto terminando su bebida. «Sí, signos vitales estables, pero aún en coma». El patriarca asintió y caminó hasta la puerta. Antes de salir se volvió hacia su hijo. «No deje que lo emocional nuble su juicio, Bernardo. Hay muchos intereses en juego». Solo nuevamente, Bernardo se sentó pesadamente en su silla. Sentía que había algo mucho mayor detrás de la desaparición de sus hijos, algo que quizás estaba más cerca de lo que imaginaba. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de doña Zulema, en el barrio de La Lagunilla, Raquel miraba ansiosa a los 3 bebés, que ahora dormían pacíficamente, en una cama improvisada con almohadas. La señora de 72 años, con su rostro gentil marcado por el tiempo, preparaba biberones en la pequeña cocina. «Están bien, niña. Solo tenían hambre», tranquilizó doña Zulema entregándole un biberón a Raquel. «¿Dónde dijo que los encontró?». Raquel se mordió el labio, incierta sobre cuánto debería revelar. Había conocido a doña Zulema semanas atrás, cuando la señora la vio durmiendo en un banco de plaza y le ofreció un sándwich. Desde entonces, ocasionalmente, la niña visitaba el pequeño apartamento para bañarse y comer una comida caliente. «En el parque», respondió vagamente,
arreglando la cinta roja en la muñeca de Miguel. Creo que alguien los abandonó. Doña Zulema se santiguó. Santísima Virgen María, ¿qué tipo de persona abandona a 3 criaturas de Dios así? Necesitan ir a un albergue, Raquel. ¿O a la policía? No, exclamó Raquel con más fuerza de la que pretendía. Bajó la voz al ver a los bebés agitarse. Por favor, doña Zulema. No puedo llevarlos allí. Prometo que voy a encontrar una solución, pero necesito un tiempo. Solo necesito quedarme con ellos aquí por unos días. La anciana estudió el rostro suplicante de la niña. Había algo en la mirada de Raquel, una determinación feroz mezclada con miedo, que la conmovió profundamente. Está bien, suspiró, rindiéndose. Pueden quedarse, pero solo por unos días, ¿entendiste? Después de eso, necesitamos encontrar a la familia de estos niños o llevarlos a las autoridades. Raquel asintió, aliviada. Necesitaba ese tiempo para pensar en qué hacer. Al día siguiente, mientras doña Zulema cuidaba a los bebés, Raquel salió para intentar ganar algo de dinero vendiendo flores. Fue entonces cuando vio, en un poste cercano a la estación de metro, un cartel que le heló la sangre. Era una foto de los 3 bebés sonriendo a la cámara, con los letreros, desaparecidos, hijos de Bernardo Mendoza, recompensa de 5 millones de pesos. Raquel se quedó paralizada. Los bebés no habían sido abandonados, habían sido secuestrados, y ahora ella estaba con ellos. Nadie creería que los había encontrado por casualidad. Pensarían que era cómplice de los secuestradores, o peor, la propia secuestradora. Con el corazón palpitando, Raquel arrancó el cartel del poste y corrió de vuelta al apartamento de doña Zulema. Necesitaba contarle la verdad a la señora y decidir qué hacer. Quizás deberían ponerse en contacto con el padre de los niños directamente. Pero al doblar la esquina de la calle donde vivía doña Zulema, Raquel vio algo que la hizo esconderse rápidamente detrás de un árbol. Un coche negro y lujoso estaba estacionado frente al edificio, y 2 hombres de traje conversaban con uno de los vecinos, mostrando lo que parecía ser un documento oficial. Instintivamente, Raquel supo que aquellos hombres no estaban allí para ayudar. Había algo en sus movimientos, en la forma en que miraban a su alrededor, que despertó todas sus alarmas internas desarrolladas en las calles. ¿Quiénes eran aquellos hombres? ¿Estaban buscando a los bebés? ¿Y cómo habían llegado hasta allí? De repente, todo se volvió mucho más complicado y peligroso. Raquel permaneció inmóvil detrás del árbol, observando a los hombres de traje que continuaban conversando con el vecino de doña Zulema. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo a distancia. Cuando los hombres finalmente entraron en el edificio, ella esperó unos minutos antes de acercarse cautelosamente. La niña se escabulló hasta la ventana lateral del apartamento de la planta baja de doña Zulema, que daba a un pequeño jardín descuidado. Poniéndose de puntillas, consiguió espiar hacia adentro. Lo que vio le heló el cuerpo entero. Los 2 hombres estaban dentro del apartamento. Uno de ellos sostenía el brazo de doña Zulema con fuerza, mientras el otro revolvía la pequeña sala. La señora parecía asustada, pero mantenía los labios firmemente cerrados, negando algo con la cabeza. Los bebés no estaban a la vista. ¿Dónde está la niña?, preguntó el hombre más alto, acercando su rostro al de doña Zulema. Sabemos que estuvo aquí con 3 bebés. Los vecinos la vieron entrar. No sé de quién están hablando, respondió la anciana con dignidad, a pesar del miedo evidente en sus ojos. El segundo hombre, más bajo y fornido, apareció del cuarto. Nada allí dentro, Cardoso. Pero mira lo que encontré en la cocina. Mostró 3 biberones vacíos. Raquel retrocedió de la ventana, el pánico creciendo. ¿Cómo lo descubrieron? ¿Quiénes eran? No parecían policías, a pesar de vestir trajes y haber mostrado algún tipo de documento. Y lo más importante, ¿dónde estaban Miguel, Rafael y Gabriel? La respuesta llegó segundos después, cuando escuchó un llanto débil proveniente de un pequeño cuartito en el fondo del patio, usado como depósito. Doña Zulema debe haber escondido a los bebés allí cuando los hombres llegaron. Agachándose para no ser vista, Raquel se arrastró hasta el cuartito y abrió silenciosamente la puerta. Los 3 bebés estaban allí, envueltos en mantas y escondidos detrás de algunas cajas viejas.
Cuando la vieron, Gabriel sonrió y extendió sus bracitos en su dirección. «Shh», hizo Raquel tomándolos con cuidado. «Necesitamos estar muy calladitos ahora». La niña sabía que tenía pocos minutos antes de que los hombres verificaran el cuartito del fondo. Miró a su alrededor desesperadamente, buscando una salida. El muro que separaba el patio de la calle trasera no era muy alto, pero ¿cómo escalarlo cargando 3 bebés? Fue entonces cuando vio la vieja carreta de supermercado que doña Zulema usaba para traer las compras. Raquel rápidamente colocó a los bebés dentro de ella, cubriéndolos con una sábana vieja que encontró colgada en el tendedero. Con mucho esfuerzo, consiguió empujar la carreta hasta el muro y, usando una caja de madera como escalón, subió al muro. Desde arriba se estiró al máximo y uno a uno tiró de los bebés hacia sus brazos, bajando cuidadosamente por el otro lado. El llanto de Rafael casi delató su fuga, pero Raquel lo calmó rápidamente, acunándolo contra su pecho. «Ahora necesitamos correr», susurró a los pequeños, como si ellos pudieran entender. «Vamos a encontrar un lugar seguro». Raquel conocía cada callejón y pasaje del centro de la Ciudad de México. Viviendo en las calles, había mapeado mentalmente los mejores lugares para esconderse, para conseguir comida, para dormir sin ser molestada. Ese conocimiento ahora era su mayor ventaja. Cargando a los 3 bebés en una improvisación con la sábana atada como una especie de cabestrillo alrededor de su pequeño cuerpo, se dirigió a la Plaza de la Constitución. Allí, en el subsuelo de un edificio abandonado que ya fuera un hotel lujoso en la década de 1950, había un espacio conocido solo por algunos habitantes de la calle, un sótano relativamente limpio, con acceso a una antigua tubería que aún proporcionaba agua. Llegando allí, Raquel encontró a 2 conocidos: Tadeo, un hombre de unos 50 años que vivía en las calles desde que lo había perdido todo en un incendio, y Janaína, una mujer de 30 y tantos años que huía de una relación abusiva. «Raquel, ¿qué es esto?», preguntó Janaína, boquiabierta al ver a los 3 bebés. «Por favor, necesito ayuda», imploró Raquel, sus ojos llenos de lágrimas. «Hay gente peligrosa detrás de estos bebés. No puedo explicar todo ahora, pero no son buenas personas, y doña Zulema, creo que pueden lastimarla». Tadeo, que siempre tuvo un corazón enorme a pesar de la vida dura, no hizo preguntas. Simplemente dijo: «Voy a ir allí a ver cómo está. Quédate aquí con Janaína». Mientras Tadeo salía, Janaína ayudó a Raquel a acomodar a los bebés en un rincón más protegido del sótano. Se quitó su propia sudadera y la usó como una especie de colchón para ellos. «Necesitan pañales, leche, todo», dijo Raquel desesperada. «Y no tengo dinero». Janaína miró pensativa a los bebés. «Tengo un poco guardado, no es mucho, pero debe alcanzar para lo básico. Voy a la farmacia mientras tú te quedas con ellos». Cuando se quedó sola con los trillizos, Raquel se permitió llorar silenciosamente. Lo que había comenzado como un acto de bondad, salvar a 3 bebés abandonados, ahora la colocaba en medio de algo mucho mayor y más peligroso de lo que podía imaginar. Miguel apretó su dedo con fuerza, como si quisiera consolarla. Rafael la miraba con ojos curiosos, mientras Gabriel finalmente se había dormido. Estos pequeños gestos renovaron la determinación de Raquel. No importaba quién estuviera detrás de ellos o por qué, ella los protegería a cualquier costo. Horas después, Tadeo regresó con noticias que hicieron que el estómago de Raquel se revolviera. «Doña Zulema está bien, pero afectada», relató él sentándose pesadamente en el suelo de concreto. Aquellos hombres la interrogaron por un buen rato. Dijeron que eran del DIF, pero ella desconfió. Cuando finalmente se fueron, ella me contó todo. «¿Qué dijo?», preguntó Raquel temiendo la respuesta. «Que estos bebés son los hijos de Bernardo Mendoza, ese empresario rico que aparece en los periódicos. Están desaparecidos desde un accidente con la madre de ellos. Hay carteles por toda la ciudad. Recompensa millonaria. ¿Cómo te metiste en esto, niña?». Raquel explicó cómo había encontrado a los bebés abandonados en el parque, cómo creía estar salvándolos y cómo solo había descubierto la verdad al ver el cartel. «Pero hay algo mal, Tadeo. Si esos hombres estuvieran realmente buscando a los bebés para devolverlos al padre, ¿por qué no llamaron a la policía cuando sospecharon que estaban en casa de doña Zulema? ¿Por qué la intimidaron de esa manera?».
Tadeo se rascó la barbilla pensativo. Sí, no tiene sentido. Janaína regresó con pañales, leche en polvo y biberones. Mientras preparaban los biberones para los bebés hambrientos, ella compartió algo que había oído en la farmacia. La gente está comentando sobre el accidente. Dicen que fue muy extraño. El chofer de los Mendoza era experimentado. Nunca se había involucrado en accidente alguno en 20 años de servicio. Y el coche era nuevo, con todos esos sistemas modernos de seguridad. ¿Crees que no fue un accidente?, preguntó Tadeo bajando la voz instintivamente. No sé, pero oí a una de las empleadas comentando que el abuelo, el tal Augusto Alburquerque, estaba peleado con el hijo por la gestión de las empresas. Parece que el viejo quería volver al mando, pero el hijo no lo dejaba. Raquel se quedó en silencio, alimentando a Rafael con el biberón. Una teoría comenzó a formarse en su cabeza, una teoría demasiado aterradora para ser verbalizada. Necesitamos ponernos en contacto con el padre de ellos, dijo finalmente, pero directamente, sin intermediarios. No confío en nadie más. ¿Y cómo vamos a hacer eso?, cuestionó Janaína. No podemos simplemente aparecer en su mansión con 3 bebés en los brazos. Los guardias de seguridad ni nos dejarían acercar. Necesitamos un plan, concordó Tadeo, y mientras tanto tenemos que mantener a estos pequeños seguros. Esa noche, los 4 adultos se turnaron para cuidar a los bebés. A pesar de las circunstancias precarias, los trillizos parecían tranquilos, como si sintieran que estaban protegidos. Raquel no conseguía dormir. Cada ruido la sobresaltaba. Cada sombra parecía un peligro. ¿Quiénes eran aquellos hombres? ¿Cómo habían descubierto lo de doña Zulema? Y lo más importante, ¿quién realmente estaba detrás de la desaparición de los bebés? A la mañana siguiente, Tadeo salió temprano para verificar la situación afuera. Regresó cargando periódicos y con una expresión grave. La recompensa subió a 10 millones de pesos, anunció, mostrando el titular. Y hay algo más. La policía arrestó a un sospechoso anoche, un hombre que alegó tener información sobre los bebés. ¿Quién?, preguntó Janaína. No dicen el nombre, solo que trabajaba para la familia Mendoza y que estaba intentando extorsionar al empresario. Raquel tomó el periódico y estudió la foto de Bernardo Mendoza. El hombre parecía devastado, con ojeras profundas y una mirada perdida. No era la mirada de alguien involucrado en una conspiración, pensó ella. Era la mirada de un padre desesperado. Necesito encontrarlo, decidió Raquel. Él necesita saber que sus hijos están bien. Es muy arriesgado, alertó Janaína. Si realmente existe alguien poderoso detrás de todo esto, te estarás poniendo a ti misma y a nosotros en peligro. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que sigamos escondidos para siempre? Estos bebés necesitan cuidados médicos, un hogar adecuado. Y si realmente están queriendo lastimarlos, solo el padre tiene recursos para protegerlos de verdad. El silencio que siguió fue su respuesta. Todos sabían que ella tenía razón, pero el miedo era palpable. Voy a ayudarte, dijo finalmente Tadeo. Conozco a alguien que trabaja en la limpieza de aquel hospital donde la madre de los bebés está internada. Quizás podamos enviar un mensaje a través de ella. Un plan comenzaba a formarse, pero ninguno de ellos tenía idea de los peligros que aún estaban por venir. La noche caía sobre la Ciudad de México cuando Raquel, con el corazón latiendo acelerado, entró en el hospital ABC disfrazada con un uniforme de auxiliar de limpieza que Tadeo había conseguido. El plan era simple, aunque arriesgado: localizar a Bernardo Mendoza, que probablemente estaría visitando a su esposa en coma, y entregarle una fotografía de los bebés con un mensaje escrito en el reverso. La amiga de Tadeo, Marlene, que trabajaba en la limpieza del hospital, guiaba a Raquel por los pasillos asépticos. La UCI está en el 4º piso, susurró Marlene. La mujer del empresario está en la habitación 412. Generalmente él llega alrededor de las 8 y se queda hasta las 10. Eran casi las 8:30. Raquel ajustó el gorro del uniforme para esconder mejor su rostro y siguió en dirección a los elevadores. En la bolsa de lona que cargaba, la fotografía instantánea que Janaína había tomado de los bebés parecía quemar, recordándole constantemente el peso de su misión. En el 4º piso,
Raquel caminó lentamente por el pasillo, empujando un carrito de limpieza vacío. La seguridad era rigurosa, pero el uniforme y su apariencia joven e inofensiva ayudaban a no levantar sospechas. Al acercarse a la habitación 412, vio a dos hombres de traje parados afuera. Guardias de seguridad, presumió. Su estómago se encogió. ¿Cómo pasaría por ellos? En ese momento, uno de los guardias recibió una llamada y se alejó para atender. El otro permaneció alerta, pero miraba distraídamente el celular. Era su oportunidad. Raquel se acercó fingiendo limpiar el suelo cerca de la puerta. Por una rendija, consiguió ver el interior de la habitación. Una mujer bonita y pálida, conectada a diversos aparatos, yacía inmóvil en la cama. A su lado, sosteniendo su mano, estaba Bernardo Mendoza. La niña sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era ahora o nunca. Armando coraje, dejó el carrito e intentó entrar en la habitación. «Oye, ¿a dónde crees que vas?» El guardia bloqueó su paso inmediatamente. «Nene, necesito cambiar la basura», balbuceó Raquel intentando parecer natural. «Ya fue cambiada hace media hora», respondió el hombre desconfiado. «¿Quién eres?» «Nunca te vi por aquí antes». El pánico creció dentro de ella. Todo estaba saliendo mal. En un impulso, Raquel se dio la vuelta y corrió por el pasillo, ignorando los gritos del guardia. Giró a la izquierda, luego a la derecha, buscando desesperadamente la salida de emergencia. Detrás de ella, podía oír voces y pasos acercándose. Entró en un pequeño depósito de materiales y se escondió detrás de cajas apiladas, intentando controlar su respiración agitada. Minutos después, cuando el ruido de pasos disminuyó, Raquel salió cautelosamente del escondite. Necesitaba salir de allí antes de que la seguridad del hospital iniciara una búsqueda sistemática. Estaba a punto de abrir la puerta cuando escuchó voces acercándose. «No entiendo por qué no piden el rescate de una vez», decía una voz masculina. «Quizás no sea por dinero», respondió otra voz. «Oí decir que el viejo Augusto está detrás de esto». «¿El abuelo? ¿Por qué haría eso con sus propios nietos?» «Ya sabes cómo es. Desde que Bernardo asumió el control total de las empresas, las voces se fueron alejando, pero Raquel permaneció inmóvil, la sangre helada en las venas. Era la confirmación que temía. El abuelo de los bebés estaba involucrado en la desaparición de ellos. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo de tanta crueldad? Cuando finalmente consiguió salir del hospital por una puerta de servicio, Raquel corrió sin parar, hasta estar a varias cuadras de distancia. Solo entonces se permitió disminuir el ritmo, jadeante y con lágrimas de frustración en los ojos. Había fallado en su misión y ahora los guardias de seguridad del hospital probablemente la habían visto. Al regresar al escondite, encontró un escenario de pánico. Janaína acunaba a los bebés visiblemente nerviosa, mientras Tadeo montaba guardia cerca de la entrada. «¿Qué pasó?», preguntó Raquel, alarmada. «Dos hombres estuvieron aquí», respondió Janaína, la voz temblorosa, preguntando sobre niños, a los habitantes de la calle de la región, ofreciendo dinero por información. «¿Cómo nos encontraron?», murmuró Raquel aterrorizada. «No sabemos si nos encontraron», ponderó Tadeo. «Pueden estar simplemente rastreando áreas donde los habitantes de la calle suelen refugiarse. Pero no podemos arriesgarnos. Necesitamos salir de aquí. Ahora». En minutos recogieron lo poco que tenían. Raquel improvisó nuevamente un cabestrillo con una sábana para cargar a los bebés, mientras Tadeo y Janaína llevaban las pocas provisiones que habían conseguido. «¿A dónde vamos?», preguntó Janaína, mirando ansiosamente la escalera que llevaba a la calle. Tadeo se rascó la barbilla pensativo. «Conozco un lugar, en los túneles abandonados del antiguo proyecto de expansión del metro. Es húmedo y oscuro, pero nadie nos buscará allí». Moviéndose por las sombras de la noche de la Ciudad de México, el pequeño grupo siguió por callejones y callejuelas hasta llegar a una reja oxidada que daba acceso a un túnel subterráneo. Tadeo la removió con esfuerzo y uno a uno entraron en la oscuridad. El túnel era frío y húmedo, con olor a moho y abandono. Tadeo encendió una linterna improvisada, revelando un largo corredor de concreto que parecía extenderse indefinidamente. «Manténganse cerca», advirtió él. «Es fácil perderse aquí abajo».
Caminaron por cerca de 15 minutos hasta llegar a una pequeña cámara lateral, donde el techo era un poco más alto y el suelo menos húmedo. Janaína extendió una manta y Raquel colocó a los bebés sobre ella. Milagrosamente, ellos habían dormido durante todo el trayecto. «Creo que estaremos seguros aquí por ahora», dijo Tadeo, sentándose pesadamente en el suelo de concreto. «Nadie viene a estos túneles desde hace años. Fueron abandonados después de que el proyecto fue cancelado por falta de fondos». Raquel miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de gratitud y desesperación. Estaban seguros, sí, pero ¿por cuánto tiempo podrían vivir así? Los bebés necesitaban luz solar, aire fresco, cuidados médicos. Esta no podía ser una solución permanente. «Voy a intentarlo de nuevo mañana», declaró determinada. «Voy a encontrar una manera de hablar con Bernardo Mendoza». «Es muy arriesgado», protestó Janaína. «Después de lo que pasó hoy, la seguridad alrededor de él debe estar redoblada. No tenemos elección. No podemos seguir escondidos para siempre. Y estos bebés necesitan volver con su padre, especialmente ahora que sabemos que el propio abuelo podría estar intentando». Raquel no consiguió completar la frase. La idea era demasiado terrible. Tadeo, que había estado pensativo, finalmente habló. «¿Y si en vez de ir nosotros a él, hacemos que él venga a nosotros?» «¿Cómo?», preguntó Raquel confusa. «La recompensa. 10 millones de pesos por información sobre los bebés. Podemos usar eso». «Pero ¿cómo entraremos en contacto sin revelar nuestra ubicación?», cuestionó Janaína. «Tan pronto como digamos que estamos con los bebés, rastrearán la llamada y nos encontrarán. Y no sabemos quién atenderá. Puede ser alguien trabajando para el abuelo». «Tienes razón», concordó Tadeo. «Necesitamos un intermediario confiable. Alguien que pueda verificar si estamos realmente hablando con el padre y no con los secuaces del abuelo». El silencio cayó sobre el grupo, mientras cada uno se perdía en sus propios pensamientos. Los únicos sonidos eran la respiración suave de los bebés dormidos y el distante goteo de agua en el túnel. Fue Raquel quien finalmente rompió el silencio. «La prensa», dijo simplemente. «Podemos contactar a un periodista, alguien que quiera una historia exclusiva. Es arriesgado», ponderó Tadeo. «Los periodistas quieren vender noticias, no necesariamente hacer lo correcto». «Necesitamos elegir al correcto», insistió Raquel. «Alguien conocido por reportajes de investigación con integridad». Janaína asintió lentamente. «Conozco a una. Clarisa Almeida, de El Universal. Hizo una serie de reportajes sobre niños en situación de calle hace algunos años. Ella me entrevistó en aquel entonces. Parecía realmente importarle». Un plan comenzaba a formarse. Usarían un teléfono público para contactar a la periodista. Acordarían un encuentro en un lugar público y concurrido. Mostrarían pruebas de que estaban con los bebés y pedirían que ella intermediara un encuentro con Bernardo Mendoza. Era arriesgado, pero parecía ser la mejor opción disponible. Acordaron los detalles y decidieron que Janaína, por ser adulta y menos reconocible que Raquel en aquel momento, haría el contacto inicial con la periodista. Mientras los otros dormían, Raquel permaneció despierta, velando a los bebés. Miguel y Gabriel dormían tranquilamente, pero Rafael parecía inquieto. Ella lo tomó en brazos, acunándolo suavemente. «Todo va a salir bien», susurró al pequeño. «Voy a llevarlos de vuelta con su padre, lo prometo». Rafael la miró con ojos oscuros que parecían mucho más sabios de lo que sus pocos meses de vida permitirían. Por un momento, Raquel sintió una punzada de tristeza. En pocos días, se había encariñado profundamente con estos bebés. La idea de separarse de ellos era dolorosa, aun sabiendo que era lo correcto. Un ruido súbito la sobresaltó. Parecía distante, pero inconfundible. Pasos resonando por el túnel. Alguien estaba viniendo. «Tadeo», ya susurró urgentemente sacudiendo al hombre dormido. «Hay alguien en el túnel». En segundos todos estaban despiertos y en alerta. Tadeo apagó la pequeña luz que mantenían encendida y les hizo una señal para que permanecieran en silencio absoluto. Los pasos se acercaban, acompañados ahora por el haz de una linterna que danzaba en las paredes del túnel. No era solo una persona, eran varias, a juzgar por los diferentes ritmos de pasos. «¿Cómo lo supieron?», murmuró Janaína casi inaudiblemente. No había tiempo para preguntas.
estaban acorralados sin ruta de escape. El túnel principal era el único camino de entrada y salida de aquella cámara. Raquel apretó a los bebés contra sí, decidida a protegerlos hasta el final. Quienquiera que estuviera viniendo, no se llevaría a los trillizos sin antes pasar por ella. Los pasos se acercaban inexorablemente. Raquel sostenía a los bebés contra el pecho, mientras Tadeo se posicionaba protectoramente al frente del grupo, empuñando un tubo oxidado que había encontrado en el suelo del túnel. «Quédense detrás de mí», susurró él. La luz de la linterna iluminó la entrada de la cámara donde estaban escondidos, creando sombras alargadas y fantasmagóricas en las paredes húmedas. Los bebés, sintiendo la tensión, comenzaron a gimotear bajito. «Oí eso», dijo una voz masculina. «Hay niños aquí». Más pasos, más luces. De repente, 3 hombres aparecieron en la entrada de la cámara, sus siluetas recortadas contra la oscuridad del túnel. 2 de ellos vestían trajes oscuros. Raquel reconoció con horror a los mismos hombres que habían intimidado a doña Zulema. El tercero usaba ropa más casual, pero tenía la misma postura autoritaria. «Mira lo que tenemos aquí», dijo el hombre de ropa casual, abriendo una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. «La pequeña heroína y sus protegidos. Nos has dado bastante trabajo, ¿sabías?» «¿A quiénes son ustedes?», preguntó Tadeo, aún en posición defensiva. «Nenchuaki. Kukiren Carpenter P. Eso no es asunto tuyo, viejo», respondió secamente uno de los hombres de traje avanzando un paso. «Estamos aquí por los bebés. Entréguelos pacíficamente y nadie saldrá lastimado. Son los hijos de Bernardo Mendoza», dijo Raquel intentando ganar tiempo. «¿Ustedes trabajan para él?» El hombre de ropa casual se rió, un sonido sin humor que resonó por las paredes del túnel. «Digamos que representamos intereses de la familia Mendoza. Ahora, sean razonables. Ustedes no pueden cuidar adecuadamente de esos niños aquí abajo. Necesitan médicos, comodidad. ¿Por qué no llamaron a la policía entonces?», desafió Janaína dando un paso adelante. «¿Por qué esta aproximación furtiva? Si realmente les importara el bienestar de estos niños, tendrían autoridades con ustedes». La pregunta pareció irritar a los hombres. El más alto de los 3 sacó algo del bolsillo, un pequeño dispositivo negro que Raquel reconoció con horror como una pistola eléctrica. «Basta de charla», declaró él. «Vamos a llevar a los bebés ahora, de una forma u otra». Tadeo avanzó con el tubo, pero fue rápidamente sometido por uno de los hombres. Janaína gritó e intentó ayudarlo, solo para ser empujada violentamente contra la pared. Raquel, viendo a sus amigos caídos, sintió una mezcla de terror y furia crecer dentro de sí. Retrocedió hasta el fondo de la cámara, protegiendo a los bebés con su cuerpo, mientras su mente trabajaba frenéticamente en busca de una salida. Fue entonces cuando notó, casi imperceptible en la penumbra, una pequeña abertura en la pared detrás de ella, parcialmente cubierta por escombros. Parecía ser la entrada de un conducto de ventilación, o quizás un túnel de mantenimiento. ¿Sería lo suficientemente grande para ella y los bebés? No había tiempo para dudar. Con un movimiento rápido, Raquel empujó los escombros y confirmó que la abertura, aunque estrecha, era pasable. Rápidamente, ató a los bebés junto a su cuerpo con la sábana improvisada como una mochila, de forma que ellos quedaran seguros en su espalda. Tadeo. «Janaína», gritó intentando distraer a los agresores mientras se preparaba para la fuga. «¡Corran!». Sus amigos, entendiendo el plan, se levantaron tambaleantes y se lanzaron contra los hombres, creando la distracción necesaria. En medio de la confusión, Raquel se apretó por la abertura, arrastrándose por el túnel estrecho con los bebés atados a su espalda. El túnel era sofocante, cubierto de polvo y telarañas. Raquel podía oír gritos ahogados detrás de sí y el sonido de personas intentando seguir por el mismo camino. Los bebés lloraban, asustados con el movimiento brusco y la oscuridad. «Está todo bien», susurraba ella repetidamente, más para calmarse a sí misma que a los pequeños. «Vamos a lograrlo, vamos a estar bien». Después de lo que pareció una eternidad arrastrándose en la oscuridad, el túnel comenzó a subir. Raquel sintió una corriente de aire fresco. Se estaban acercando a una salida.
Con renovado vigor, se impulsó hacia adelante hasta emerger en una antigua estación de metro abandonada. Apenas tuvo tiempo de orientarse. Sonidos de pasos resonaban por el túnel detrás de ella. Los hombres se estaban acercando. Raquel corrió hasta las escaleras que llevaban a la superficie, solo para encontrarlas bloqueadas por rejas oxidadas. Desesperada, miró a su alrededor y vio una escalera de mantenimiento en la pared lateral. Con un esfuerzo sobrehumano comenzó a subir, un escalón a la vez, con los bebés pesando en su espalda. Sus brazos quemaban, sus piernas temblaban, pero el miedo le daba fuerzas que ni sabía poseer. Llegó a la cima de la escalera y encontró una puerta de servicio semiabierta. La empujó y salió al aire de la noche. Estaba en un terreno baldío rodeado por vallas de construcción. A lo lejos, las luces de una avenida concurrida brillaban como un faro de esperanza. Raquel corrió en dirección a las luces, sus pies descalzos lastimándose con las piedras y escombros. Al llegar a la avenida, vio que estaba en la calzada Ignacio Zaragoza, cerca de una gran obra en construcción. Coches pasaban a alta velocidad, indiferentes a su situación desesperada. Fue entonces cuando vio, del otro lado de la avenida, un coche de policía estacionado cerca de una patrulla. Su corazón dio un salto. ¿Podría confiar en ellos? No estaba segura, pero sus opciones se estaban agotando. Antes de que pudiera decidir, oyó gritos detrás de sí. Los hombres habían emergido del terreno baldío y la habían avistado. Raquel corrió hacia la obra, buscando un lugar para esconderse. La obra era un laberinto de máquinas, materiales de construcción y estructuras parcialmente erguidas. Raquel se escabulló entre vigas de acero y pilas de ladrillos, intentando no hacer ruido para no despertar a los bebés, que milagrosamente se habían dormido, exhaustos por el estrés. Una enorme grúa se erguía en el centro de la obra. En su desesperación, Raquel comenzó a subir por la estructura metálica, esperando que la altura y la oscuridad la escondieran de sus perseguidores. Llegó a una plataforma a unos 10 metros del suelo y se agachó, intentando recuperar el aliento. Desde allí podía ver toda la extensión de la obra, incluyendo a los hombres que la perseguían, ahora esparciéndose para buscarla. Pero entonces algo inesperado sucedió. Coches de policía entraron en la obra, sirenas silenciosas pero luces parpadeando. Hombres uniformados bajaron rápidamente, armas en mano. Entre ellos, Raquel reconoció una figura, Bernardo Mendoza, el padre de los bebés. ¿Cómo la había encontrado? ¿Habrían logrado Tadeo o Janaína alertarlo? ¿O quizás alguien estaba vigilando a los hombres que la perseguían? ¡Raquel!, gritó una voz familiar. Era Tadeo. Estaba vivo, aparentemente ileso, hablando con uno de los policías y señalando hacia la grúa. Luces potentes iluminaron la estructura metálica, revelando su posición. Raquel tembló, dividida entre el alivio y el miedo. ¿Sería realmente un rescate o una trampa más elaborada? ¡Niña!, llamó una voz amplificada por un megáfono. Sabemos que está con los bebés. Por favor, baje con cuidado. Estamos aquí para ayudar. Raquel dudó, aferrándose a la estructura de la grúa. Fue entonces cuando vio un nuevo movimiento. Un coche negro de lujo se estacionó abruptamente cerca de las patrullas. Un hombre anciano de cabellos grises y traje impecable bajó apresuradamente. E incluso a la distancia, la semejanza con Bernardo era inconfundible. Era Augusto Alburquerque, el abuelo de los bebés. El corazón de Raquel se aceleró. La presencia del abuelo confirmaba sus sospechas más terribles. Él estaba allí para terminar lo que había comenzado con el accidente, eliminar a sus nietos. Y ahora a los testigos. No confíe en él, gritó Raquel con toda la fuerza de sus pulmones, señalando al hombre mayor. Fue él quien mandó secuestrarlos. Su voz resonó por la obra, causando un momento de confusión entre los presentes. Bernardo se volvió hacia su padre, una expresión de incredulidad y horror en su rostro. ¿De qué está hablando, padre?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Augusto mantuvo la compostura, pero sus ojos brillaron peligrosamente. No le haga caso a esa niña de la calle, hijo. Ella obviamente está perturbada. Probablemente fue ella misma quien secuestró a sus hijos para pedir rescate. Mentira, gritó Raquel de nuevo. Oía a sus hombres hablando.
Él quería deshacerse de los bebés para controlar la empresa. Uno de los policías se acercó cautelosamente a Bernardo. «Señor, nuestros hombres encontraron algo en las grabaciones de seguridad del día del accidente. El coche fue saboteado e identificamos a 2 de los sospechosos como empleados de empresas de seguridad contratadas por su padre». El shock recorrió el rostro de Bernardo como una ola. Se volvió para enfrentar a su padre, pero Augusto ya había dado un paso atrás, su rostro una máscara de cálculo frío. «No lo entiendes, Bernardo», dijo él, su voz ahora más dura. «El imperio que construí estaba siendo destruido por tus ideas modernistas. Estaba desmantelando décadas de trabajo duro con tus políticas ambientales y de responsabilidad social. El grupo BAM siempre prosperó haciendo lo necesario, sin importarle los sentimentalismos». Raquel observaba la escena desarrollarse debajo de ella, atónita. El abuelo estaba confesando su plan delante de todos. «¿Entonces todo era verdad?», preguntó Bernardo, la voz estrangulada por la emoción. «El accidente de Teresa, la desaparición de mis hijos, ¿fue todo orquestado por usted?». «Mi propio padre». Augusto levantó la barbilla desafiante. «Me dejaste sin elección. Cuando supe de la cláusula en tu testamento, dejando todo a los bebés, con Teresa como curadora si algo te sucedía, me di cuenta de que necesitaba actuar. Si los gemelos desaparecían antes del primer cumpleaños, la fortuna volvería a mí, como determina el acuerdo original de fundación del grupo». Un murmullo horrorizado recorrió a los presentes. Raquel apenas podía creer lo que oía. «¿Y para eso casi mató a mi esposa?». Planeó eliminar a sus propios nietos. La voz de Bernardo temblaba de furia e incredulidad. «Negocios son negocios», respondió Augusto fríamente. «No esperaba que lo entendieras. Siempre fuiste demasiado débil». En ese momento, algo pareció romperse en Bernardo. Con un rugido de dolor y rabia, avanzó contra su padre, solo para ser contenido por 2 policías. «Augusto Alburquerque Mendoza», declaró el delegado que lideraba la operación. «Usted está arrestado por la planificación del atentado contra Teresa Mendoza y por el secuestro de 3 menores. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras los policías esposaban a Augusto, Bernardo levantó la mirada hacia Raquel, aún agarrada a la estructura de la grúa. Sus ojos, aunque empañados por las lágrimas, transmitían un mensaje claro: gratitud y súplica. «Por favor», llamó él extendiendo los brazos, «tráigame a mis hijos de vuelta». Raquel dudó por un momento. Los bebés aún dormían pacíficamente atados a su espalda, ajenos al drama que se desarrollaba por su causa. Ella se había encariñado profundamente con ellos en esas pocas semanas. Entregarlos sería como perder una parte de sí misma, pero sabía lo que era correcto. Lentamente comenzó a bajar de la grúa. Un policía subió para ayudarla, guiándola con cuidado hasta el suelo. Cuando finalmente pisó el suelo, Raquel desató la sábana y, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, entregó a los trillizos a Bernardo Mendoza. «Miguel, Rafael y Gabriel», dijo ella suavemente, señalando a cada uno de ellos de acuerdo con las cintas de colores en sus muñecas. «Esos fueron los nombres que les di». Bernardo tomó a sus hijos en brazos, sollozando de alivio y alegría. Por un momento, el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Eran solo un padre y sus hijos, reunidos después de semanas de separación y peligro. Cuando finalmente levantó los ojos hacia Raquel, la mirada de Bernardo estaba llena de una gratitud que las palabras no podrían expresar. «Usted salvó a mis hijos», dijo él, la voz embargada. «¿Cómo puedo retribuirle?». Raquel no tenía respuesta. No había hecho esto esperando recompensa. Hizo lo que cualquier persona con corazón haría. Protegió a 3 niños indefensos del peligro. Fue entonces cuando una voz débil llamó la atención de todos. «¿Bernardo?». Al volverse, vieron a una mujer siendo ayudada a salir de una ambulancia estacionada en las proximidades. Era Teresa Mendoza, pálida y visiblemente débil pero consciente. «Teresa», exclamó Bernardo, acercándose rápidamente con los bebés en brazos. «¿Despertaste?». «¿Cómo?». «Desperté anoche», explicó ella, sonriendo débilmente mientras tocaba los rostros de sus hijos. «Los médicos me contaron todo.
No podía quedarme al margen cuando supe que habían localizado a nuestros bebés. Su mirada recayó sobre Raquel, pequeña y despeinada, parada a unos metros de distancia. ¿Es ella la niña que salvó a nuestros hijos? Bernardo asintió, haciendo una señal a Raquel para que se acercara. Tímidamente, la niña dio algunos pasos hacia la pareja. «¿Cuál es tu nombre, querida?», preguntó Teresa, extendiendo la mano. «Raquel», respondió ella casi susurrando. Teresa tomó su mano con gentileza. «Raquel, hiciste algo que jamás podremos retribuir adecuadamente. Protegiste a nuestros hijos con tu propia vida, sin siquiera conocernos». Algo en la forma en que Teresa la miraba, con genuina gratitud y afecto, hizo que el corazón de Raquel se encogiera. Era la mirada que siempre imaginó que su propia madre tendría para ella, si aún estuviera viva. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Raquel, mirando incierta a los bebés en los brazos de Bernardo. «Con los hombres que nos estaban persiguiendo». «¿Con el abuelo de ellos?». «Justicia», respondió Bernardo firmemente. «Augusto y sus cómplices enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Y en cuanto a ti», él intercambió una mirada significativa con Teresa, quien asintió ligeramente. «Bueno, eso depende de ti». «¿Cómo así?». «Raquel», comenzó Teresa, su voz suave y sincera, «nos gustaría invitarte a formar parte de nuestra familia. No solo como alguien que salvó a nuestros hijos, sino como alguien que pertenece con nosotros. Si tú quieres, claro». Raquel parpadeó aturdida, incierta si había entendido correctamente. «¿Quiere decir vivir con ustedes?». «Queremos decir adoptarte», aclaró Bernardo. «Legalmente, si es lo que deseas, nuestros hijos no estarían aquí si no fuera por ti. Y por lo que vimos, los amas tanto como nosotros». Raquel miró a los bebés, a sus pequeños rostros dormidos. Luego a Tadeo y Janaína, que observaban la escena con sonrisas emocionadas. Finalmente, a Teresa y Bernardo, que la miraban con expectativa y «¿amor?». Las palabras no le salían, solo lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Raquel asintió, incapaz de hablar, y sintió los brazos de Teresa envolverla en un abrazo maternal. En ese momento, bajo las luces de la obra, en medio de policías, trabajadores curiosos y periodistas que comenzaban a llegar, una nueva familia nacía, no por la sangre, sino por el amor y la valentía que habían demostrado unos por otros en las circunstancias más adversas. 6 meses después, la mansión de los Mendoza en Polanco se había transformado. Lo que antes era un ambiente austero y formal, ahora estaba lleno de vida y risas infantiles. Los jardines, antaño mantenidos con precisión casi militar, ahora albergaban un pequeño parque infantil y macizos de flores coloridas que Raquel había ayudado a plantar. En la espaciosa sala de estar, Teresa sonreía mientras observaba a Raquel, ahora con el cabello bien cuidado y usando un vestido simple pero elegante, jugando en la alfombra con los trillizos, que acababan de cumplir 9 meses. «Mira cómo Gabriel ya casi gatea», comentó Raquel con entusiasmo, mientras el bebé se apoyaba en sus bracitos regordetes, intentando impulsarse hacia adelante. Él siempre fue el más aventurero. Teresa se acercó y se sentó en la alfombra al lado de la niña. «Tú los conoces mejor que nadie», dijo con afecto, arreglando la cinta verde en la muñeca de Rafael, que ahora era más una tradición que una necesidad para identificarlos. «A veces creo que hasta puedes leer sus pensamientos». Raquel sonrió un poco tímida. Incluso después de meses viviendo con los Mendoza, todavía tenía momentos en que apenas podía creer en su nueva realidad. La transición de niña de la calle a hija adoptiva de una de las familias más influyentes de la Ciudad de México no había sido fácil, pero Teresa y Bernardo hicieron todo lo posible para que ella se sintiera amada y segura. El proceso de adopción había sido acelerado gracias a la influencia de la familia, pero también debido a las circunstancias extraordinarias del caso. La historia de la niña de 7 años que había salvado a los herederos Mendoza capturó la imaginación del público, con periódicos y revistas clamando por un final feliz para la pequeña heroína. El timbre sonó, anunciando visitantes. Teresa se levantó para recibirlos, mientras Raquel continuaba entreteniendo a los bebés. Segundos después, voces familiares llenaron el ambiente. «¿Dónde está nuestra pequeña guerrera?».
Preguntó Tadeo entrando en la sala con una amplia sonrisa, seguido por Janaína y doña Zulema. Después de los eventos en la obra, Bernardo había insistido en ayudar a los amigos que protegieron a sus hijos. Tadeo ahora trabajaba como supervisor en el proyecto social de la Fundación Mendoza, que ofrecía vivienda y capacitación profesional a personas en situación de calle. Janaína completaba sus estudios en asistencia social, financiada por la misma fundación, mientras doña Zulema se había mudado a una casa cómoda cerca de la mansión, donde a menudo ayudaba a cuidar a los niños. «Tadeo», exclamó Raquel corriendo a abrazarlo. Los bebés gorjearon alegremente, reconociendo las visitas frecuentes. Mientras el grupo se acomodaba en la sala, Bernardo se unió a ellos, trayendo una bandeja con refrescos. Su semblante estaba más ligero que en los meses anteriores, aunque aún cargaba las marcas del trauma y la traición que había enfrentado. «Tengo noticias», anunció él, sentándose al lado de Teresa. «El juicio de Augusto fue programado para el próximo mes. La fiscalía tiene un caso sólido, especialmente con la grabación que Teresa consiguió hacer». Un silencio momentáneo cayó sobre el grupo. Teresa había revelado, después de despertar del coma, que sospechaba de las intenciones de su suegro hacía meses. La mañana del accidente, había logrado grabar secretamente una conversación en la que Augusto hablaba sobre eliminar obstáculos y retomar el control antes del cumpleaños de los herederos. La grabación, aunque no explícita sobre un atentado, corroboraba con las otras evidencias encontradas posteriormente. ¿Y los hombres que nos persiguieron?, preguntó Janaína. «2 de ellos hicieron un acuerdo de delación premiada», respondió Bernardo. «Están proporcionando detalles sobre todo el esquema. El tercero, el más cercano a mi padre, continúa negando su implicación, pero las pruebas en su contra son contundentes». Raquel, que jugaba distraídamente con la cinta amarilla en la muñeca de Miguel, levantó los ojos. «Ellos ya no van a volver, ¿verdad? ¿Estamos realmente seguros ahora?». La pregunta, hecha con la franqueza característica de una niña, tocó el corazón de todos los presentes. Teresa envolvió a Raquel en un abrazo protector. «Sí, querida. Estamos seguros ahora. Augusto ya no puede hacernos daño, y sus cómplices están todos bajo custodia o siendo monitoreados». Lo que Teresa no mencionó fueron las medidas adicionales de seguridad implementadas en la mansión, ni el equipo discreto de guardaespaldas que acompañaba a los miembros de la familia siempre que salían. Algunas precauciones aún eran necesarias, al menos hasta que todas las ramificaciones de la conspiración de Augusto fueran completamente desmanteladas. «También tengo otra novedad», continuó Bernardo, intentando aliviar el ambiente. «La reestructuración del Grupo BAM está casi concluida. Estamos finalizando la creación del Instituto Raquel, que coordinará todos nuestros proyectos sociales dirigidos a niños en situación de vulnerabilidad». Raquel abrió mucho los ojos. ¿Con mi nombre?» Bernardo sonrió, acariciando el cabello de la niña. «Claro, fuiste tú quien nos enseñó sobre coraje y compasión, Raquel. Queremos que ese legado continúe ayudando a otros niños que están en la situación en la que tú estabas». La niña bajó la mirada, demasiado emocionada para responder. Teresa tomó su mano suavemente. «Sabemos que tu adaptación a la escuela y a la nueva vida no ha sido fácil», dijo con suavidad. «Los otros niños a veces no entienden tu historia, hacen preguntas inconvenientes o son crueles». Era verdad. A pesar del cariño de la nueva familia, la integración de Raquel en el colegio particular donde había sido matriculada había sido desafiante. Algunos niños, influenciados por el sensacionalismo de los medios o por los prejuicios de sus propias familias, la trataban como una intrusa, o peor, como una curiosidad. La niña de la calle que se volvió princesa. Como una revista de chismes, había estampado cruelmente en su portada. «Pero estamos orgullosos de cómo has lidiado con todo esto», completó Bernardo. «Tu fuerza y dignidad nos inspiran a todos. Y recuerda, no estás sola». Raquel asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Sé que no estoy sola. Los tengo a ustedes ahora. Y tengo a los bebés». Como si entendieran que estaban siendo mencionados, los trillizos simultáneamente comenzaron a hacer ruiditos alegres.
arrancando risas de todos en la sala. La tarde transcurrió tranquila, con conversaciones ligeras y planes para el futuro. Doña Zulema había traído sus famosas trufas de chocolate, que Raquel devoraba con el entusiasmo propio de la infancia, mientras Tadeo entretenía a todos con historias de su nuevo trabajo, donde ayudaba a personas en situación similar a la que él mismo había vivido. Cuando los visitantes se despidieron al anochecer, Raquel ayudó a Teresa a bañar a los bebés, una rutina que se había convertido en un momento especial de conexión entre ellas. ¿Crees que se acordarán?, preguntó Raquel, mientras secaba a Gabriel delicadamente. ¿Del tiempo que pasamos escondidos cuando yo los cuidaba? Teresa consideró la pregunta, aplicando crema en el cuerpecito de Rafael. Conscientemente, probablemente no. Eran muy pequeños, pero creo que, de alguna manera, siempre habrá una conexión especial entre ustedes. Fuiste la primera persona en protegerlos y amarlos verdaderamente en un momento de peligro. Eso crea un vínculo que va más allá de la memoria. Raquel asintió, satisfecha con la respuesta. Muchas veces, Teresa sabía exactamente qué decir para calmar sus inquietudes. Después de que los bebés fueron acostados, Raquel se preparó para su propia hora de descanso. Su habitación, decorada en tonos suaves de verde y amarillo, sus colores favoritos, era un mundo aparte de los callejones oscuros donde solía refugiarse. Una cama suave, estantes llenos de libros, un espacio propio para estudiar y jugar, lujos que antes parecían inimaginables. Sentada en su cama, Raquel hojeaba un álbum de fotos que Teresa había comenzado a montar. Las primeras páginas contenían recortes de periódicos sobre el caso Mendoza, como la prensa lo había llamado, titulares sobre el accidente, la desaparición de los bebés, el arresto de Augusto. Pero rápidamente las noticias daban lugar a momentos felices. Raquel con los bebés en el jardín, la familia reunida en la fiesta de los 6 meses de los trillizos. Raquel en su primer día de clases en la nueva escuela. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Era Bernardo. ¿Puedo pasar?», preguntó él esperando en el umbral. Raquel asintió cerrando el álbum. Bernardo se sentó en el borde de la cama, su mirada cayendo sobre el álbum de fotos. «¿Revisitando recuerdos?», preguntó con una sonrisa. «Sí, es extraño ver todo esto en fotos. Parece que sucedió hace tanto tiempo, pero también parece que fue ayer». Bernardo asintió comprensivo. «Sé a qué te refieres. A veces me despierto en medio de la noche y necesito ir al cuarto de los niños, solo para asegurarme de que realmente están allí, seguros». «Yo también hago eso a veces», confesó Raquel. «Es tonto, ¿verdad?». «No, no es nada tonto, es amor». Bernardo hizo una pausa, como si escogiera las siguientes palabras con cuidado. «Raquel, vine aquí porque quería asegurarme de que estás realmente feliz con nosotros. Sé que tu vida cambió completamente, y a veces me preocupa si estamos haciendo lo suficiente para que te sientas en casa». La pregunta tomó a Raquel por sorpresa. Por un momento, ella reflexionó sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Los cambios, los desafíos, los momentos de duda, pero también la creciente sensación de pertenencia. «Soy feliz», respondió finalmente, con la sinceridad que solo una niña posee. «A veces extraño a don Benedicto del parque y a algunas personas que conocí en las calles, pero ustedes nunca me impidieron visitarlos. Y me gusta tener una familia de verdad, poder cuidar de los bebés sin tener que preocuparme si van a pasar frío o hambre». Bernardo sonrió, visiblemente aliviado. «Sabes que siempre serás bienvenida a visitar a tus amigos. De hecho, estoy pensando en invitar a don Benedicto a trabajar en los jardines de la mansión si le interesa. ¿Qué te parece?». El rostro de Raquel se iluminó. «Sería increíble. Él conoce todas las plantas del parque, ¿sabías? Me enseñó el nombre de varias flores. Entonces está decidido. Hablaré con él la próxima semana». Bernardo hizo ademán de levantarse, pero Raquel lo detuvo con una pregunta que había guardado por mucho tiempo. «Bernardo, quiero decir, papá», todavía se estaba acostumbrando a usar esa palabra, «¿crees que el abuelo de los bebés realmente pasará el resto de su vida en la cárcel? ¿Y si consigue salir? ¿Y si todavía quiere hacerles daño?». La preocupación genuina en la voz de la niña
conmovió a Bernardo. Se sentó de nuevo sosteniendo suavemente sus pequeñas manos. Augusto hizo cosas terribles, Raquel. Traicionó la confianza de la familia y puso en riesgo a las personas que debía amar y proteger. Sí, probablemente pasará muchos años en prisión, pero incluso si un día es liberado, ya no tendrá poder para herirnos. Te lo prometo. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque ya no estamos solos. Nos tenemos los unos a los otros. Y juntos somos más fuertes que cualquier amenaza. Raquel consideró las palabras por un momento, luego asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. Bernardo se inclinó para besar su frente. Hora de dormir ahora. Mañana será un gran día. ¿Por qué? Preguntó Raquel, acomodándose bajo las sábanas. Sorpresa, respondió él con una sonrisa enigmática, apagando la luz de la lámpara. Buenas noches, hija. Buenas noches, papá. Cuando la puerta se cerró, Raquel se quedó mirando el techo, donde pequeñas estrellas adhesivas brillaban en la oscuridad. Era un cielo artificial, pero aún así bonito. Le recordaba las noches en que dormía a la intemperie, contando estrellas de verdad para ahuyentar el miedo. Ahora, en su cama caliente y segura, con una familia que la amaba, Raquel ya no necesitaba las estrellas para sentirse protegida, pero aún le gustaba mirarlas, recordando el camino que había recorrido. A la mañana siguiente, Raquel descubrió cuál era la sorpresa. La familia entera viajó hasta la costa del estado de Quintana Roo, donde pasarían un fin de semana en la casa de playa de los Mendoza, en Isla Mujeres. Era la primera vez que Raquel veía el océano. De pie en la arena, con las olas lamiendo sus pies descalzos y la brisa marina despeinando su cabello, ella observaba a Teresa y Bernardo sentados en una toalla extendida en la arena, los bebés jugando protegidos bajo una sombrilla. Miguel, Rafael y Gabriel, casi cumpliendo su primer año de vida, crecían fuertes y saludables, ajenos al drama que había marcado sus primeros meses. El sol brillaba intensamente en el cielo azul, sin nubes. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Raquel inspiró profundamente el aire salado, sintiendo una paz que nunca había experimentado antes. De niña invisible en las calles de la Ciudad de México, a hija y hermana amada, su viaje había sido extraordinario. Y mientras corría de vuelta para unirse a su familia en la toalla, Raquel sabía que, no importaba qué desafíos trajera el futuro, ellos los enfrentarían juntos, con amor, coraje y la fuerza que solo aquellos que conocieron la verdadera adversidad pueden poseer. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Raquel y los trillizos haya tocado profundamente sus corazones. Para continuar acompañando jornadas emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas igualmente cautivadoras que exploran los lazos familiares, la superación y el poder transformador del amor. Puede encontrarla haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta historia despertó emociones en usted, no deje de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad de la vida y la belleza de las conexiones humanas. Y no se olvide de compartir en los comentarios qué momento del viaje de Raquel tocó más su corazón. Su opinión es muy importante para nosotros